el enlace del video. Buenas noches con todos. ¿Me confirma si estamos bien con el audio? Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a ir con el tema de las protecciones, ¿no? En este caso térmica. Ustedes ya hicieron una exposición, hicieron una investigación, un informe, entonces es más fácil la explicación. He subido dos videos. En el primer video está una parte explicativa y también para que vean así cómo sería el funcionamiento dentro de un tablero. Y en el segundo video hay una comparación con otro tipo de protección que es el guardamotor. Entonces vemos un video, lo analizamos y luego posteriormente analizamos el otro. Hoy solamente vamos a tener la primera hora ya que a las 9:30 fui convocado a una videoconferencia con el coordinador de electricidad, entonces solamente vamos a tener la primera hora, ¿sí? Y algo más, el día de mañana tenemos una hora, ¿verdad? A las... Sí, ¿Qué tenemos mañana? creo que es en la tercera. A la tercera, a las 8:30. Sí, 7:40. Ya, 7:40. Entonces, en esa hora voy a subir una actividad. No vamos a tener conferencia, pero ahí voy a subir dos actividades. Una, un panel, así como ya hemos trabajado antes, ¿no? Ese panel va a estar habilitado de 6 de la tarde a 10 de la noche para que contesten. Y un cuestionario, como también ¿Panel o un foro ingeniero? foro panel, ¿sí? Eh, De 6 a 10 de la noche va a estar habilitado. Y dentro de la hora que tengamos clase, un cuestionario, ¿no? En base a la exposición y a lo que vamos a ver el día de hoy. El cuestionario tendrá un tiempo de 20 minutos, un solo intento. No es nada complicado, ya hemos trabajado antes para que la contesten dentro de la hora de clase, ¿ok? ¿Entendido? Sí, Inge. Nos veríamos el día jueves ya trabajar con ejercicio, ¿no? Entonces, Tendríamos un foro, un cuestionario y qué más, hija. Creo que no. lo explico de nuevo. Mañana, mañana no nos conectamos, pero hay dos actividades que van a estar subidas. Un foro de 6 a 10 de la noche estará habilitado y un cuestionario que estará habilitado dentro de la hora de clase. ¿Sí? Dicen que a las 7:40, entonces de 7:40 hasta las 8:30 estará habilitado eh, este cuestionario, ¿no? En la hora de clase, en la hora de clase, ¿sí? Y tienen 20 minutos para contestar ese cuestionario, ¿sí? ¿Ok? Ingeniero, Dígame. ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. Ya, disculpará que por acá hay una bulla, porque parece que les ha quedado un poco de cocolón en la olla y están que hacen relajo. Ingeniero, hoy, Dígame, le escucho. ¿qué le parece como sugerencia si el foro lo deja habilitado todo el día? Pero no, Inge, no es nada complejo. ¿Por qué todo el no día? escuché. Ay. Necesita todo el día el foro. Inge, disculpe que lo moleste, lo interrumpan a todos. Lo que pasa es que tengo un internet lento y recién pude ingresar y no escuché lo que dijo. Indico de nuevo. Primero, el día de hoy solamente vamos a tener la primera hora porque tengo una videoconferencia con el coordinador de TC a las 9:30. Segundo, el día de mañana no nos conectamos a la hora que tengamos clase, sino va a haber dos actividades subidas. Un foro para que tengan más tiempo de las 12 de la mañana hasta las 10 de la noche va a estar habilitado, de 12 de la mañana a 10 de la noche. Y un cuestionario que estará habilitado dentro de la hora de clase, que tienen que ingresar dentro de la hora de clase y contestar. Tienen 20 minutos para hacer ese foro. Y el día jueves nos vemos normalmente en clase, ¿sí? Creo que ahí está explicado todo, ¿no? Entonces, antes que se nos acabe el tiempo, porque esta hora es corta, vamos al primer video y analizamos, ¿ok? Este componente eléctrico que tengo aquí en la mano es un relé térmico. Es un elemento de protección. ¿Para quién? Para los motores eléctricos. El relé térmico tiene una función primordial. Proteger a los motores eléctricos. ¿De qué? De una sobrecarga.
Una sobrecarga que se le puede generar por una falta de fase, por un rotor bloqueado o también por una carga en demasía que está acoplada al motor eléctrico. El relé térmico tiene unas partes importantes que tenemos que conocer para poder entender su funcionamiento. En primer lugar vemos los terminales de entrada, los terminales de salida. Estos terminales de entrada van acoplados a la salida del contactor. De esa manera. Ahora, la salida de relé térmico es lo que va hacia el motor eléctrico, ¿sí? También tiene otras partes importantes. Tiene una perilla de ajuste. En esta perilla de ajuste se va a ajustar la corriente, es decir, la corriente nominal con que va a cuidar al motor eléctrico. Y esa corriente la obtenemos de la placa de datos del motor eléctrico. Ya. La perilla de ajuste entonces nos permite ajustar la corriente, la intensidad de corriente que va a permitir pasar hacia el motor eléctrico. Esta intensidad de corriente la sacamos de la placa de datos del motor, no te olvides, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? Va a poseer unos contactos auxiliares. Estos contactos auxiliares están aquí. Si nosotros vemos 95, 96, 97, 98, ¿sí? El contacto auxiliar 95-96 es un contacto normalmente cerrado, como lo vemos. El contacto 97 con 98 es un contacto normalmente abierto, 97-98. Ellos van a cambiar de posición cuando el relé entre en acción. ¿Cómo es eso? La corriente que ingresa y pasa hacia el motor eléctrico, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Que internamente las entradas, los terminales de entrada, tienen un coeficiente térmico determinado, en la cual que una corriente en demasía que pase sobre ella, por ella, va a generar una deformación de unas láminas bimetálicas que están dentro aquí, que están compuestas por ellas. Esa deformación hace que una regleta móvil cambie de posición, haciendo que estos dos contactos auxiliares cambien. De normalmente cerrado pasarán a abiertas y de normalmente abierta pasará a cerrado. Ya. Es decir, que cuando él abra va a detener el funcionamiento, la marcha del motor, y cuando él cierre te puede permitir activar una alarma, un piloto de aviso, de advertencia. ¿Me dejo entender? Ahora, tenemos otros pulsadores. Hay un pulsador que se llama test, está acá bien chiquito, test. El test es un pulsador que nos permite simular una falla en el motor para ver si es que el equipo está en buen funcionamiento. ¿Qué hace el test? Cuando nosotros presionamos el test va a abrir, llamémosle así, va a abrir el contacto normalmente cerrado, 95 y 96, y va a cerrar al contacto auxiliar normalmente abierto, a 97 y 98. ¿Me dejo entender? Simula una falla, una sobrecarga en el motor. Para eso sirve este pulsador test de prueba. Si nosotros presionamos test, se abre 95 con 96, se cierra 97 con 98 encendiéndome una alarma, un piloto de aviso. Aquí, al estar abierto, presione las veces que yo desee. El pulsador de start, de marcha, no me va a permitir arrancar al motor porque está abierto este contacto auxiliar, la cual yo tengo que, me obliga a revisar, a dar un mantenimiento correctivo ante la falla. Y una vez que he corregido la falla en el motor, voy a rearmar el sistema. ¿Cómo? Pulsando este pulsador, el reset. ¿Qué hace el reset? El reset permite el rearme del sistema. Ya. Cuando yo presione reset, ¿qué hace?
el contacto normalmente cerrado, que estaba abierto porque he activado el test, va a volver a cerrar. Y el contacto normalmente abierto va a volver a su estado inicial. Ah, ya. El sistema está presto para volver a poner en marcha el motor eléctrico. ¿Estamos bien? Este reset tiene dos posiciones. Puede ser manual o puede ser automático. Ah, ya. Tiene una posición que puede ser A, automático, y tiene otra posición, que es la B. Aquí está como la H, que va a ser manual. Aquí está. Acá va a estar como una A, automático, o una H, que va a ser manual. Nosotros con un destornillador lo podemos cambiar de posición. Podemos configurarlo que rearme sea automático. Quiere decir que cuando el relé entre en acción y él está configurado en automático, entra en acción, para el motor, pero automáticamente se rearma. La cual no es conveniente, ¿verdad? Debe estar en lo que es manual, para cuando entre en acción, detiene el motor y obliga al operador a dar un mantenimiento, una supervisión, y después ponerlo en rearme el sistema. ¿Me dejo entender? Muy bien. ¿Qué más? El relé térmico tiene un pulsador color rojo. Ese pulsador es el stop. Permite detener al motor, el accionamiento del motor. ¿Está bien? Cuando yo presiono stop, ¿qué es lo que estoy haciendo? Voy a abrir. ¿Está bien? Momentáneamente el contacto 95 y 96. Solamente cuando tú presionas el stop, abre ese 95-96, deteniendo la marcha del motor. En ningún momento cierra 97-98, ¿no? E incluso cuando tú presionas, esa apertura es momentánea. Cuando tú dejas de pulsar, él vuelve a cerrarse, para que el motor pueda ser nuevamente activado cuando yo presione el pulsador marcha. ¿Me dejo entender? La diferencia entre el test y el stop. El test abre 95,96, cierra 97,98 y se queda así hasta que yo resetee para generar el rearme del sistema. En cambio el stop no. El stop solamente abre momentáneamente en 95,96. ¿Me dejo entender? Muy bien. Espero que haya sido un poquito claro la explicación, cómo funciona. Podemos tener en el mercado muchos modelos de diferentes marcas, pero el funcionamiento es el mismo. Todos tienen un pulsador test, tienen una pérdida de ajuste, todos tienen un stop, un reset para rearmar el sistema, todos tienen los contactos auxiliares. Incluso he visto en unos modelos que la numeración de los contactos auxiliares no es así: 95, 96, 97, 98. Es 95, 96, 97, 98. Pero tiene la misma función. ¿Me dejo entender? Ahora vamos a ver físicamente cómo funciona el relé térmico. Bien, amigos, aquí he hecho unas conexiones para poder ver en forma práctica cómo funciona el relé térmico. Tenemos al relé térmico que está conectado al contactor. Vamos a energizar. Ahora mire, al momento de energizar, el piloto rojo es encendido, indicándome que el sistema está energizado y el motor está a punto o está presto para ser puesto en marcha. ¿Sí? Entonces presionamos botón pulsor marcha, el motor está funcionando, está operando. Detengo el proceso, detengo el motor, nuevamente pongo en marcha el motor. ¿Sí? Vamos a simular una falla para ver cómo actúa el relé térmico. Mire, el relé térmico, como vimos en la parte teórica, tiene su pérdida de ajuste, el pulsador stop, el pulsador de reset. Bien, tiene las salidas hacia el motor y aquí está acopladas al contactor las entradas, los terminales de entrada. Si yo pongo
si el motor ya está en marcha y yo presiono el stop, recuerda que el stop me abre el contacto 95 y 96, pero en forma momentánea. Vamos a ver. Y detuvo el motor, ¿verdad? Ahora vamos a accionar nuevamente el motor. Y lo puedo accionar porque he presionado el stop. Ahora voy a simular una falla. Para ello, levantamos tiene una plaquita de protección. Y aquí, bien chiquito, está lo que es el pulsador test. Cuando yo presiono el test, ¿qué voy a hacer? Se va a abrir el contacto auxiliar 95 con 96, apagando el motor, y se va a quedar así, y se va a cerrar 97 con 98, encendiéndome un piloto de advertencia. A ver, vamos a ver. Efectivamente, apagó el motor y se encendió no el rojo, sino el ámbar, indicándome una advertencia. Y si yo soy un operador irresponsable, quiero forzar el funcionamiento del motor, voy a accionarlo. Y no me lo va a permitir. ¿Me dejo entender? No lo va a permitir, porque mantiene enclavada esa posición. ¿Qué tengo que hacer? Presionar el reset. Al presionar el pulsador reset, rearmo el sistema. Se apaga el piloto ámbar y se enciende el piloto rojo, indicándome que el motor está presto para ser encendido nuevamente. A ver. Efectivamente. La cual yo puedo nuevamente poner en marcha el motor. Veamos algo bonito. Yo pude rearmar el sistema debido a que el pulsador reset está configurado para manual. Lo puedo poner automático. Ah, ya. ¿Cómo lo puedo poner automático? Agarro y lo giro. Y ya está en automático. Cuando salte el relé térmico, cuando entre en acción, va a detener el proceso. Mire. El motor está funcionando. Voy a simular una falla. Presiono test. Saltó. Y mire quién se prendió. El rojo. No el ámbar. El rojo. Presto para ser nuevamente accionado el motor. ¿Por qué? Porque reset está en automático. Significa que rearme es automático después que haya saltado, se haya puesto en activación el relé térmico. La cual no es conveniente, ¿verdad? Entonces lo voy a volver a manual. Mira cómo se vuelve manual. Agarro la perilla y la giro y la suelto. De tal manera que si el motor está operando, el relé térmico entra en acción por ante una falla, una sobrecarga que ha determinado. ¿Qué sucede? Es el ámbar que se enciende y me evite ¿qué cosa? La puesta en marcha del motor. Para rearmar el sistema, que tengo que hacer, ¿se acuerda? Presionar reset. Y el motor está presto para nuevamente ser accionado. Recuerda que el relé térmico, trabaja en función de la corriente que absorbe el motor eléctrico en el momento de arranque y durante su funcionamiento. Es decir, el relé térmico lo que hace es evalúa la corriente que está absorbiendo el motor y de acuerdo a ello puede determinar el calentamiento, el arrollamiento del motor eléctrico. No es que él detecte la temperatura, porque el relé térmico no es un sensor. Él trabaja de acuerdo a la corriente que pasa por sus bimetálicos y cuando vence su coeficiente térmico, estos bimetálicos van a deformarse y van a hacer que este relé térmico entre en funcionamiento hasta que se detiene el motor y los bimetálicos recuperan su temperatura normal y vuelven a su forma natural, lo cual me permite nuevamente poner en acción al motor eléctrico. Espero que hayan entendido el funcionamiento del relé térmico. Espero haber sido claro y cualquier cosa. Bueno, vamos a analizar el video, ¿no? Creo que está bastante
bien detallado, ¿no? Una persona que explica tanto gráficamente como físicamente. Entonces, ¿qué función cumple esta protección? ¿Qué función cumple? Escucha. La música se escucha al fondo. Ahorita sirve para Que proteger sobre proteger sobrecargas al motor, ingeniero. a Ya, los motores ya, principalmente de sobrecarga eléctrica. protege netamente al motor. Es una protección para proteger netamente al motor. ¿Sí? El termomagnético, como les indicaba la clase pasada, protege al cableado. Este es para proteger netamente el motor. No solamente contra sobrecarga, sino también contra desfase. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un sistema trifásico, ¿no? ¿Sí? Tengo 3 líneas o 3 devanados. En esas 3 líneas va a circular el mismo amperaje, ¿sí? Dependiendo el valor de la intensidad nominal. Si dice, por ejemplo, ese 4 amperios de intensidad nominal, en cada uno va a circular 4 amperios, ¿no? 4 amperios, 4 amperios y 4 amperios. El desfase se puede producir por 2 situaciones. Uno, cuando existe una falla en el aislamiento, ¿no? Una fisura interna de los conductores, de los bobinados, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Y otro, cuando existe un falso contacto, es decir, que ese conductor está mal conectado, por lo cual el valor de la intensidad no es el mismo. Existe en ese momento un desfase. Y entonces esta protección lo que hace automáticamente cuando los valores del amperaje en cada una en este caso de las líneas de los conductores, es diferente, para proteger el motor, automáticamente lo va a detener, ¿no? Otra, cuando la sobrecarga, como decía, que esa es la protección principal, ¿no? Cuando la intensidad nominal disculpe, cuando la intensidad en que está trabajando el motor sea mayor a la nominal por un tiempo prolongado, para evitar que el bobinado del motor interno se dañe o que la vida útil disminuya, lo que va a hacer es abrirse, ¿sí? Entonces, esas dos funciones, ¿no? Ahora, tiene dos contactos, ¿no? ¿Verdad? Como decía en el video, tiene un NC y tiene un NA. Siempre van a venir así, ¿sí? Ya en la parte de la aplicación va a depender mucho de lo que queramos hacer, pero aquí está una aplicación muy sencilla. Por ejemplo, este NC auxiliar, ¿sí? Este NC va a ir conectado a la bobina de un contactor, ¿sí? Y este NA va a ir conectado al bombillo, a una luz piloto, tal como está la explicación física del video. Entonces, esta protección siempre va acoplada a un contactor, ¿sí? Siempre va acoplada a un contactor, por eso usted siempre va a encontrar antes de esta protección un contactor conectado, ¿no? Entonces, aquí, en estos puntos, van a ir conectados los contactos principales, ¿no? Y acá la salida va a ir conectado al motor, ¿no? Entonces, cuando existe una falla, lo que va a hacer es que sus contactos auxiliares de la protección automáticamente va a cambiar. Entonces, como este aquí se va a abrir, ya no va a permitir que se alimente la bobina y los contactos auxiliares provenientes de esa bobina automáticamente se van a abrir, por lo cual el motor se va a apagar, ¿sí?
Y se enciende la luz piloto, profe. Exacto, y se enciende la luz piloto. Eso es lo que pasa en el video, si se dan cuenta, ¿sí? Cuando se apaga el motor por alguna falla, automáticamente esa luz se va a encender indicando que existe una falla existente. Entonces yo lo utilizo de esa forma. Cada motor va a tener su protección independiente, ¿sí? Entonces cada motor hay que colocarle una protección. Ahora en el funcionamiento, hay que hacerlo funcionar manualmente como es en el video y como está en la explicación física. ¿Por qué? Porque me va a permitir al momento de existir una falla ir a verificar qué le sucedió al motor. ¿Por qué se abrió mi protección? Si le ubico en automático, como vieron en el video también, no me da tiempo de verificar la falla en el motor o la falla en el sistema. Entonces, siempre es aconsejable colocarle la posición manual. Siempre manual. También tiene un botón de test, que este botón de test lo tiene algunas protecciones. También como, no sé si a usted le indiqué el diferencial. Es un botón que cumple la función para verificar el funcionamiento de esa protección. Y se lo pulsa periódicamente para ver en qué condiciones está la protección, si está funcionando bien, si está averiado puede ser por el polvo, la humedad o ya no sirve y se hace el cambio de vida, ¿sí? Este de aquí, esta protección en el siguiente video, que vamos a ver la siguiente clase porque no me voy a hacer esta clase, es diferente al guardamotor y ya se van a dar cuenta, ¿no? Y físicamente el funcionamiento es como está en este pequeño tablero, ¿no? Están los contactos, bueno, los bornes de entrada y salida que van que van a las líneas y al motor, ¿no? Mira que tenemos ahora una luz mano, una luz que indica el apagado, una luz que indica el encendido y una luz que indica cuando existe una falla, ¿sí? Entonces, esta luz que indica la falla, ¿a qué contacto auxiliar está conectado? ¿Al NC o al NA? Está conectado al NA. NA. Exacto, está conectado al NA. Para que cuando existe la falla cambie de posición y automáticamente se enciende. Mire, siempre va acoplado al contactor. Siempre va de esta forma, ¿sí? Va a los bornes de entrada va conectado a la salida del contactor y los de salida van conectados al motor. Y ahora el ajuste de la perilla del amperaje o de la intensidad debe ser el mismo valor que indica en la placa característica, ¿sí? Cuando sobrepase ese valor y se mantenga por un tiempo prolongado, automáticamente va a permitir que este se active y va a evitar que el motor se dañe, ¿sí? Entonces, esta de aquí es una protección más, pero todas entre sí son complementarias. No sé si está entendido el funcionamiento, para ver si alcanzamos a ver el siguiente video. Inge, Dígame. una consulta. ¿Dónde está RST? Esas son set, reset y tester. No. Ahora mire, Ese. Esta aquí son las entradas de la fase. No, quería preguntarle qué o qué significa es una consulta. Son las fases. Es Son L1, fases. es L2 y son L3. Ah, ya. Es que esto aquí va a depender mucho de la normativa. Si tenemos normativa americana y tenemos normativa europea. ¿Se cuentan RST? Esos son fases. Siempre van a ir así. RST o L1, L2 y L3. Son las fases que vienen alimentación en este caso para el tablero. ¿Se
Se dan cuenta que bueno, cada uno de los botones, de los elementos del térmico cumple una función diferente, ¿no? Siempre colocarlo en automático. Siempre ese test, dependiendo dónde estén conectados, le van a indicar en el plan de mantenimiento cada qué tiempo o periodicidad hay que testearlo, poner la función, a ver, verificar el funcionamiento para ver si está funcionando de buena manera. Si se dan cuenta, esto de aquí siempre va en un gabinete. El problema de los gabinetes principal, se le ubica estos elementos para evitar el polvo, elementos que puedan dañar las partes internas, que es la principalmente que se dañan, los puntos de conexión. ¿Sí? Todos estos elementos tienen, no sé si le dije, tienen una característica así que se llama IP. No sé si hemos hablado de esto con ustedes. Que yo me acuerdo, no. ¿Saben qué es el IP? Informática. No. ¿Alguna protección? Sí. Aquí en el control no. A ver, el IP es un grado de protección de los elementos eléctricos y electrónicos, tanto contra elementos externos, puede ser, por ejemplo, el polvo, la humedad, etcétera, a lo que pueden estar expuestos, ¿sí? Tanto elementos sólidos como para el agua. Mientras mayor tiene por ejemplo, casi todos los elementos que están expuestos a la intemperie tienen el grado de protección IP65. El IP va normalmente desde el número 1 hasta el número 8. Mientras mayor sea el número, mayor protección tendrá. Por ejemplo, el 6 es para protección contra polvo, ¿sí? Y el 5 contra agua. Ustedes pueden buscar IP, o grado de protección eléctrico, y le aparece una tablita, ¿sí? Y se dan cuenta todos los elementos que están en la intemperie, las fotocélulas, estos elementos pequeños que están aquí en el gabinete. Esta es una característica que también tiene, que se llama IP, ¿sí? Entonces, eso también hay que verificar porque hay que ver dónde se lo ubica. Los contactores, las protecciones, etcétera. Ya que pueden sufrir daño dependiendo de factores externos, ¿sí? Entonces, ese es el funcionamiento. Antes que se me acabe el tiempo, quiero que vean el video siguiente, porque no vamos a alcanzarlo a ver, ¿sí? Tiene una plaquita. Quiero que vean el video siguiente porque en base a eso va a ser el foro, ¿sí? Aún tienen tiempo, porque se nos acaba el tiempo de conferencia, tienen tiempo para que lo vean. Dura creo que 5 minutos, ¿sí? Este de aquí. Quiero que vean este de aquí. Ahorita, breve, son 5 minutos, ¿no? Y es importante comparar estos dos elementos porque mucha gente lo confunde y no son, físicamente, no son parecidos. Y funcionalmente, en característica tampoco no son parecidos. Entonces, es bueno diferenciarlo. Yo una vez le hice un panel a ustedes justamente de este tema, pero ahora vamos a tratar un poco más y entender cuál es la diferencia entre ambos y cuál deberíamos escoger, ¿sí? Entonces necesito que vean este video ahorita, les va a tomar 5 minutos, porque el día de mañana va a ser en base justamente a esa explicación, ¿no? Entonces, eh, no se olviden mañana las dos actividades, lo del panel y lo del cuestionario. Y el día jueves vamos a hablar un poco más. No hemos tenido tiempo para hablar bien sobre el video, pero el día jueves vamos a tener el tiempo suficiente para hablar y ya poner en práctica en el simulador, ¿sí?
No sé si alguien tiene una pregunta antes que sacar el tiempo. Tenemos 1 minuto 45. No, ingeniero, de mi parte no sé si algún De compañero. mi parte tampoco, ingeniero. Entonces quedamos así. Vean el video, Cuidado. hagan las actividades y nos vemos el día jueves, ¿no? Cualquier cosa me pueden escribir en cualquier momento. Listo, Ok. ingeniero. Ok, Muchísimas gracias, paso bien. hasta el día jueves. Sí. Listo, ingeniero.